Agencia Central de Noticias. Periodismo independiente. Un programa informativo y de análisis de la noticia donde se escucha tu voz. Donde se escucha tu voz. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos en una emisión especial de Agencia Central de Noticias, en esta ocasión desde el municipio de Tecomatlán, en el estado de Puebla, en esta entrega especial que estamos realizando para todos ustedes que nos acompañan en esta edición multiplataforma. Gracias por acompañarlos en esta ocasión. Su servidora Francis Martínez, nos da muchísimo gusto presentarles a nuestro invitado especial en esta ocasión, el secretario general del Movimiento Antorchista Nacional, ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Francis. Muchas gracias por la invitación. Hemos pedido precisamente que nos reciba en estas condiciones todavía de emergencia sanitaria, guardando las medidas de sana distancia, por supuesto, que ustedes son una de las organizaciones que precisamente han puesto mucho énfasis sobre la situación que guarda nuestro país. Sin embargo, agradecemos muchísimo que se encuentre con nosotros en esta ocasión para hablar sobre política internacional y la situación en nuestro país. Agradezco mucho estar contigo, Francis, y con el público que nos ve de Agencia Central de Noticias. Muchas gracias. Muy informado del contexto internacional, han seguido de manera puntual el proceso de transición en Estados Unidos que ya trae a la presidencia a Joe Biden. Del otro lado del mundo, Rusia, China, con resultados muy importantes en el manejo de la pandemia y lamentablemente en contraste con Estados Unidos que tiene pues una cantidad impresionante de ciudadanos que han perdido la vida lamentablemente, y un número también muy alto en cuanto a contagios. ¿Cómo precisamente se podría revalorar en este sentido la alternativa política que representan estos sistemas económicos? ¿Cómo arranca el 2021 en el panorama internacional desde el punto de vista de Antorcha Campesina? Los países en los que existe la economía de libre mercado, la economía de libre empresa, que son la buena mayoría de los países de la Tierra, se presenta el mismo problema por razón de que el modo de producción es el mismo. Y creo yo que en todos estos países, y en México por supuesto también, ese problema consiste en la creciente e imparable desigualdad que se está dando en las sociedades de todos estos países, que en muchos casos, sobre todo en los que tienen una economía más pequeña y menos desarrollada, se traduce directamente en un gran incremento de la pobreza. Esto es generalizado, esto lo comparten todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, que tienen una economía de mercado, una economía de libre empresa. Y esta situación, evidentemente, provoca inestabilidad política, inestabilidad social. Creo yo que de aquí es de donde arranca la necesidad, o de aquí es de donde se justifica la pregunta: ¿qué tienen que hacer estos pueblos para hallarle una salida a la situación? ¿Cuál es el camino que tienen que seguir para resolver este problema que, como digo, no solo está creciendo, sino además no se ve que pueda ser contenido mientras se siga respetando estrictamente, de modo absoluto, el modo de producción al que me acabo de referir? Naturalmente que entre los diferentes países también hay diferencias que los individualizan, que los distinguen del resto de los países. Diferencias que tienen que ver con sus raíces históricas, con la experiencia histórica de esos pueblos, con la cultura de esos pueblos, con los grados de desarrollo en todos los sentidos, y que refractan el problema general dándole un
aspecto particular, vamos a decir, nacionalizando la problemática. De tal manera que creo yo que la solución, aunque puede formularse en términos generales, tenemos que reconocer que no será exactamente la misma en todos los países. Pero es claro que en todos los países se plantea el problema y hay que encontrarle una salida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a terminar con la creciente desigualdad, con la creciente pobreza, con la concentración exagerada, obscena prácticamente de la riqueza mundial y con el incremento concomitante, naturalmente como consecuencia de esta concentración, de la pobreza y de los niveles de bienestar de las clases trabajadoras? Evidentemente, entonces, estos países tienen necesidad de preguntarse esto y de encontrar caminos para resolver este problema fundamental. Y creo yo que muchas de las experiencias que se han tenido en el pasado nos dicen que los pueblos son los actores principales de la historia, son los que pueden provocar grandes cambios, o sea, mejor dicho, resolver los grandes problemas de las naciones, de los países. Pero lo han intentado en ocasiones anteriores y han fracasado o han alcanzado una solución limitada que muchas veces dura poco y se revierte en contra de los trabajadores y de las masas populares. Esto se debe básicamente, desde mi punto de vista, al hecho de que las clases trabajadoras van a la lucha, van al esfuerzo por cambiar su situación, pero sin tener claro qué es lo que buscan, cuál es la verdadera meta, cuál es su proyecto de país que deben de implantar en lugar de aquel que los obliga a movilizarse, que los obliga a rebelarse incluso buscando una solución. Los pueblos tienen que tener clara su propia demanda, su propia meta histórica. Tienen que tener claro cuál es la solución en la que creen, cuál es la solución que buscan para que no vuelvan, para que no hagan un esfuerzo inútil, para que no fracasen en el intento de resolver su propia problemática. Y es aquí donde aparece la importancia de experimentos o de ejemplos como el que nos da China o como el que nos da Rusia. Evidentemente ningún país, ningún movimiento social responsable, serio, puede convertirse en simple copia de lo que está sucediendo en China o en Rusia. Por eso digo, cada país tiene sus características, su historia, su cultura, sus experiencias y no puede copiar experiencias ajenas. Pero de allí no se deduce que no pueda tomar algunos ejemplos, que no pueda tomar algunos aspectos exitosos que están ocurriendo en el mundo para orientar su propia lucha y para no equivocarse en la solución del problema. Yo creo, Francis, cerrando la pregunta, yo creo que el mundo está exigiendo ya, el mundo del capital, el mundo de la economía privada está exigiendo ya un cambio. Porque el hecho de que el problema sea ya mundial, el hecho de que sea el mismo problema en todo el mundo, nos dice clarísimamente, dice a todo el que piense un poco, que el problema radica precisamente en el modelo económico, que el problema radica en la economía de mercado. Y esto quiere decir que o bien le ponemos límites, o bien los gobiernos obligados, presionados por los pueblos, limitan, reorientan el desempeño de estas economías, el desarrollo de estas economías, o bien buscan otro modelo económico superior que realmente resuelva los problemas de la gente. Entonces, ¿cómo apreciar lo que hace China y Rusia? Evidentemente no nos van a dar ellos la solución absoluta como una receta, pero creo yo que nos dan lecciones muy importantes que nos demuestran que
hacer las cosas mejor y de modo diferente, sin tanta desigualdad, sin tanta pobreza, sin tanta injusticia, es posible hacerlo. Y China es un ejemplo muy elocuente en eso. Creo yo que los pueblos pueden sentirse inspirados y esperanzados por el ejemplo que nos da China y de alguna manera también la Federación Rusa. En ese sentido, muchos políticos, no solo en México, sino a nivel mundial, parece que olvidan este contexto internacional y solo ven la dinámica de sus países sin tener esta visión geopolítica, esta visión internacional. Tendríamos que considerar todos estos cambios que se están generando en el mundo para cualquier toma de decisiones, no solo en México, sino en todos estos países que de alguna manera han sido hostilizados por el imperialismo norteamericano. Yo pienso sinceramente que la ceguera, que la miopía más grave de todos los políticos y de los gobiernos y de muchos movimientos, incluso de muchos líderes sociales, radica en que no dimensionan correctamente e incluso a veces lo niegan el problema básico del sistema, que es que el sistema no reparte la renta nacional, no reparte la riqueza que generamos entre todos los trabajadores, sino que las mismas leyes del mercado, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda básicamente, lo único que garantizan y lo único que favorecen es la concentración de la riqueza. La economía de mercado no tiene mecanismos automáticos para repartir la riqueza, para implantar la justicia social. Esto nos lleva a una conclusión muy clara. El reparto se tiene que hacer por parte del gobierno, por parte del Estado. Tiene que haber una política intencionalmente diseñada para repartir la riqueza social, cosa que el mercado no hace ni va a hacer nunca. Y mientras esto no se entienda y los gobiernos no se decidan a aplicar una política de justicia social, de mejor reparto, de un reparto equitativo de la renta nacional, el problema no solo no se va a resolver, sino que se va a continuar agravando, como lo estamos mirando en los propios Estados Unidos. Entonces, decía yo, la miopía más grave de muchos gobiernos y muchos políticos y muchos líderes es que no ven este problema. Y entonces le dan otra explicación y aplican medidas que evidentemente no atacan el verdadero fondo de la cuestión. Creo, además, y es cierto, muchos de ellos ven a sus países como si fueran una ínsula, como si fueran algo aislado del resto del mundo. Y eso no solo es un error grave, no solo es un error de miopía política, sino que además es un error que trae muy graves consecuencias que precisamente llevan a despreciar a veces experiencias valiosas y aferrarse o aliarse o someterse a otras políticas que claramente no van a beneficiar al país que las adopta y que no van a beneficiar a los trabajadores y a las masas más desamparadas de esos países. Entonces, al no tener una visión geopolítica correcta, lo único que hacen o las políticas que llevan a la práctica, lejos de resolver el problema, lo agravan. Tenemos que considerarnos parte del mundo y tenemos que aprender a conocerlo y a discriminar qué de lo que ocurre en el mundo podemos aplicar en nuestro país y qué definitivamente debemos desechar. Esta es una primera parte de la conversación con el ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Vamos a regresar de esta pausa con otras interrogantes que queremos compartir con todos ustedes. AC Noticias, periodismo multimedia. Conoce la multiplataforma de Agencia Central de Noticias e infórmate de los sucesos que están cambiando al mundo. El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo magnífico. Tras vencer en el proceso electoral, el presidente Donald Trump llegará a la casa. Bajo la bandera del combate a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador es electo presidente de México este domingo. Escucha a los protagonistas de la noticia. Esta tarde saludamos al senador. Buenas tardes al diputado. Gracias al coordinador de los
Estamos en la línea telefónica con una de las víctimas de esta... Y entérate del acontecer a lo largo de la República Mexicana y el Valle de México. Buenas tardes. Del Estado de México, Del municipio de Chimalhuacán, Coahuila, del estado de Colima, en Guerrero, en Ixtapaluca, del estado de Michoacán, en Oaxaca, del estado de Puebla, del estado de Quintana Roo, en el estado de Querétaro, el Estado de San Luis Potosí, en Texcoco. Pues hasta aquí mi reporte. Para Agencia Central de Noticias, Saludos. Yo soy Francis Martínez. Acompáñame los 365 días del año, sin horarios ni frecuencias. Suscríbete. Hace Noticias, periodismo multimedia. Regresamos en esta conversación en una entrega especial de Agencia Central de Noticias. Agradecemos que siga con nosotros el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, líder nacional del movimiento antorchista, una organización que además ha sido a lo largo de esta pandemia una de las voces más críticas de la política nacional, de lo que está haciendo el gobierno federal precisamente en la atención de la contingencia sanitaria. Y estamos en México a punto de cumplir ya el primer año desde que llegó la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Ingeniero Aquiles, México está iniciando uno de los años más complejos de su vida, con estos números tan alarmantes, decesos que lo colocan en el lugar número 3 a nivel mundial, con una crisis económica muy severa que no se había visto también en un país con muchas crisis que ha vivido el país, pero de todas maneras la situación es muy alarmante. Un presidente incluso contagiado. México está iniciando un año muy, muy complejo, ingeniero. Evidentemente que sí, yo creo que esto es algo que lo ve todo el mundo y desafortunadamente una buena mayoría de mexicanos no solo lo ve, sino que lo está sufriendo en carne propia. Es indudable que hay una crisis económica muy severa, es indudable que hay una crisis de salud muy severa, casi una tragedia nacional, o una tragedia nacional sin el casi, y es evidente que también estamos muy atormentados, muy pues preocupados, lesionados, lastimados por la violencia, que tampoco cesa, por la inseguridad. Y evidentemente que todo esto pues no es puramente casual, no es el resultado de la pura casualidad o no es algo inevitable, sino que es una prueba y es una consecuencia de que las políticas que se están adoptando, que se están poniendo en práctica, tanto en el terreno económico como en el de la salud y como en el de la seguridad, son políticas fallidas, son políticas erróneas que el gobierno debería corregir. Están también a punto de cumplirse 3 años precisamente la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Podríamos adelantar, concluir que estamos ante medio sexenio perdido? Yo creo que precisamente el gobierno el gobierno de López Obrador, el gobierno de la Cuarta Transformación, es un ejemplo muy claro de lo que yo decía antes, es decir, de la miopía que tienen muchos políticos a la hora de tratar de diagnosticar la situación de su país, la problemática de su país, por decir así, la enfermedad, la dolencia que padece su país. Y, por lo tanto, equivocan también la medicina que le quieren aplicar a su país. También es un modelo clásico de un olvido o de una ignorancia, no sé si supina o de otra naturaleza, sobre la geopolítica que nos lleva o que ha llevado al gobierno mexicano a tomar el ejemplo, a seguir la batuta, diría yo, que no es la que nos conviene a nosotros. En este caso me refiero muy concretamente a la de los Estados Unidos de Norteamérica. No hay ninguna duda de que mientras estuvo en el poder Donald Trump, México estuvo muy ligado a Donald Trump y el gobierno mexicano adoptó una actitud sumisa, una actitud incluso entreguista,
una actitud lesiva para los intereses, no solo para la dignidad, sino para los intereses del pueblo mexicano. ¿A cambio de qué? A cambio de que Donald Trump le garantizara al presidente y a su proyecto libertad plena para hacer en México, para aplicar en México a su leal saber y entender, sin temer nada de los Estados Unidos, que siempre nos están espiando y vigilando, su proyecto de la Cuarta Transformación. Aquí tenemos un modelo exacto de un equivocado diagnóstico. El presidente López Obrador llegó al poder diciendo que el mal del país, el mal fundamental, era la corrupción, y que su gobierno se dedicaría prácticamente de modo exclusivo a combatir la corrupción. Y también digo yo, es un modelo de cómo se olvidan ejemplos como el de China o como el de Rusia, incluso como el de Cuba, que también tiene aspectos muy positivos, y en cambio nos ligamos más a los Estados Unidos, aceptamos nuevas condiciones más leoninas del imperialismo norteamericano, por ejemplo en el TEMEC, y eso es lo que estamos mirando. El resultado de todo eso, el fruto de todo eso, de esos errores desde mi punto de vista, es lo que estamos mirando. Estamos comprobando a casi ya iniciándose el tercer año de gobierno, ya casi la mitad del sexenio, estamos comprobando que la política anticorrupción es un fracaso. Es decir, no es el remedio, porque las medidas que está tomando López Obrador, según él, para combatir la corrupción, precisamente se están traduciendo en las carencias actuales del pueblo mexicano, se están traduciendo en una legislación mucho más restrictiva, mucho más represiva, se está traduciendo en la caída de la inversión, de las inversiones privadas, y en una economía como la nuestra no se puede prescindir de la inversión privada. Si no tenemos un modelo diferente, un modelo socialista, y permanecemos dentro de un modelo de economía privada, no se puede ahuyentar a la inversión sin provocar daños graves como lo estamos mirando en México. Y claro, finalmente ahí tenemos el resultado de esta política errónea también en el terreno de la pandemia. Sí, mucho de la explicación de la tragedia que estamos mirando de la pandemia, que estamos viviendo de la pandemia, se explica por el combate a la corrupción. No se quiso gastar dinero en las pruebas de los enfermos, no se quiso gastar dinero en las vacunas para la gente, no se quiso gastar dinero en el sistema de salud, no se protegió a los médicos adecuadamente, se dejaron de comprar medicinas que necesitan otro tipo de enfermos, niños con cáncer, diabéticos, etcétera, porque estamos ahorrando, porque estamos en austeridad, porque se está combatiendo a la corrupción. Sí, pero la estamos combatiendo matando a los mexicanos, y eso definitivamente es absurdo. Estamos conversando con el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, líder nacional del movimiento antorchista, una organización que incluso marcó su proyecto político de manera muy clara, incluso antes de que llegara al poder el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el ambiente político mexicano hay preocupación por muchas de estas decisiones que ha tomado precisamente la Cuarta Transformación, y se ve un deterioro institucional. Usted adelantaba sobre esta legislación cada vez más punitiva en nuestro país, que está deteriorando mucho la vida institucional. El ambiente político, los partidos de oposición, ¿están haciendo poco precisamente para evitar este deterioro institucional, ingeniero? Yo creo sinceramente que la oposición no ha jugado el papel que debió haber jugado ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desgraciadamente, la conducta que ha seguido la oposición es una conducta que no depende tanto, no hay, por decir así, no hay una responsabilidad personal. No quisiera yo dar ningún nombre porque yo miro el problema de otra manera. Es una cierta conformación mental de nuestros políticos, que es el fruto de nuestra historia, que es el fruto cuando menos que se ha formado a lo largo de varios años, cuando menos desde el final de la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917, hasta nuestros días. La oposición
mientras gobernó el PRI, simplemente no existía, no había oposición. Nadie se entrenó para hacer verdadera oposición. La contraparte del gobierno la llevaron siempre el Partido Comunista entonces y algunos otros grupos de izquierda, pero tenían una vida marginal, estaban colocados fuera de la ley y tampoco tuvieron un verdadero ejercicio de oposición abierto, público, en términos de la ley, dentro de la Constitución, por la misma situación marginal de esa gente. El partido que siempre se mantuvo relativamente más activo fue el Partido Acción Nacional, pero durante mucho tiempo el Partido Acción Nacional tampoco tuvo la oportunidad de formarse y de precisar, de ensayar incluso su proyecto de país de manera que se viera como una verdadera alternativa a lo que el país necesita. Los priistas pues casi fueron solos hasta el año 2000 cuando Fox derrota al PRI y hay un recambio, hay un nuevo partido en el poder con Vicente Fox. No tenemos una verdadera oposición. No se ha formado en México una verdadera oposición. Y esto es particularmente claro, visible y diría yo agudo en el PRI, que fue el partido que gobernó casi solo durante muchos años, durante todo el siglo XX. Entonces ahora que se necesita una oposición valiente, clara, con una alternativa de país que realmente se refleje las necesidades, las soluciones auténticas que el país está reclamando, se nota claramente esta deficiencia histórica de nuestros políticos. No saben ser oposición, no han sabido sistematizar, no han sabido recoger todos los errores y darles una explicación única, una explicación de fondo y plantear una alternativa que supere lo que está el modelo de la Cuarta Transformación. Se han dedicado a darle pequeños pellizcos, a hacer críticas muy parciales y sobre todo buscando no perder las posiciones políticas que ya tenían conquistadas e incluso ampliando su poder o los cargos de elección popular que lograron mantener las oposiciones, y esto los lleva incluso a veces a conciliar, los lleva incluso a veces a conceder y hasta a aprobar muchas de las medidas erróneas, graves incluso, que la Cuarta Transformación ha emprendido. Entonces la oposición ha jugado un papel, diría yo, poco relevante y muy limitado, tratando de sobrevivir y de ampliar su cuota de poder, pero sin sentirse una verdadera alternativa global que realmente le plantea al país una superación del modelo de la Cuarta Transformación, una superación que al pueblo le convenza, que le demuestre al pueblo que ese proyecto de la oposición realmente no solamente va a ser distinto, sino mejor. ¿Y mejor para quién? Mejor para las clases trabajadoras. Eso no lo ha sabido hacer la oposición. Y entonces, evidentemente, el pueblo, la gente está un tanto como sin brújula. No ve por dónde está la salida. Esa es una deuda que tenemos los políticos del país, o que tienen los políticos del país con nuestro pueblo trabajador, con nuestro pueblo, pues que es el más olvidado y el más marginado en este modelo. Es decir, se profundiza la orfandad de los sectores populares que históricamente en los sexenios del PRI, incluso el propio López Obrador, que llegó abanderando a estos sectores populares, y lamentablemente lo que se ve con el paso de estos 3 años es que esa orfandad sigue. Indudablemente, aquí se comprueba otra cosa que yo decía. Los pueblos, y México no es la excepción, podemos revisar qué pasó en la Guerra de Independencia, qué pasó en la Reforma, qué pasó en la Revolución de 1910-17, son los que han puesto la sangre, son los que han tomado las armas, han jugado el papel de carne de cañón, de fuerza fundamental
en las luchas sociales que acabo de mencionar. ¿Y cuál ha sido el beneficio que ha obtenido el pueblo? Muy poco. No diré que nada, pero muy poco. Sobre todo en la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue una revolución en la que el peso fundamental lo llevaron los campesinos y en alguna medida los obreros, que todavía no era una clase muy desarrollada. Todavía el proletariado mexicano no tenía una dimensión como para hacer sentir su peso definitivo en la Revolución Mexicana, aunque evidentemente no estuvo ausente. Pero la Revolución Mexicana la llevó sobre sus espaldas el campesinado. ¿Y cómo está el campesinado actualmente? Prácticamente igual que antes de la Revolución. Mutatis mutandi, claro, hay algunas cosas que han mejorado. ¿Por qué? Porque el pueblo mexicano fue a la revolución sin tener su propio proyecto de país, sin tener claro que tenía que tomar el poder el pueblo y poner en práctica ese proyecto. Al pueblo le ha faltado su propia visión, le ha faltado su propio proyecto de país y entender que ningún proyecto de país se puede llevar adelante si no se conquista el poder político. Por eso todas las revoluciones, todos los movimientos sociales tienen siempre una apariencia política. Es decir, empiezan como una lucha política, una lucha por el poder. Pero las verdaderas revoluciones no se limitan al poder político, porque ven en el poder político no un fin, sino un medio para poner en práctica su proyecto económico social. Eso, digo yo, le ha faltado no solo al pueblo de México, a los pueblos del mundo en general. Pero pongo de ejemplo a México en la Revolución Mexicana. Y aquí lo vemos, aquí lo estamos mirando. El pueblo mexicano no tiene proyecto. El pueblo mexicano no ha logrado entender todavía qué es lo que necesita, qué es lo que debe pelear, cómo lo debe pelear y contra quién lo tiene que pelear. Y esto, que deberían tenerlo claro y obrar en consecuencia los partidos, pues vemos que no es tampoco eso, ¿no? Los partidos políticos no se sienten. Y si lo sienten, no lo han llevado a la práctica, no lo han materializado representantes del pueblo. No están buscando abrirle los ojos al pueblo, poner en manos del pueblo un proyecto de país para que el pueblo lo defienda y lo ponga en práctica, sino que están en busca del poder, de los cargos de elección popular, pero sin tocar, por así decir, el modelo económico que al pueblo le está causando muy serios problemas. Y el resultado final, pues, es que el pueblo mexicano, como decíamos, Francis, no tiene brújula. Sigue esperando el pueblo mexicano una organización política que realmente se haga cargo de representar sus intereses, que además demuestre que sabe cuáles son esos intereses y que demuestre que sabe cuál es la salida, cuál es la verdadera solución a esos intereses. Tienen que encontrarse el pueblo y la conciencia de los problemas y necesidades de ese pueblo, unirse, fundirse en una sola cosa y tratar de mejorar la situación del país. Tratar, como digo, para no caer en la utopía, tratar de que el modelo económico neoliberal sea controlado, sea reconducido, sea limitado y de alguna manera obligado a tomar en cuenta los intereses de la gente y responder de manera precisa a las necesidades y a las carencias de la gente. Eso no se va a lograr con la oposición actual desde mi punto de vista. Si la oposición actual no entiende que necesita tras de sí la fuerza organizada del pueblo. Y el pueblo no se va a organizar y no se va a levantar, no se va a movilizar si no tiene la conciencia de por qué y para qué tiene que hacerlo. La aguda visión del ingeniero Aquiles Córdoba Morán en esta conversación que compartimos con todos ustedes. Vamos a ir a una pausa y seguiremos platicando con él en esta visita que nos ha permitido adentrarnos a la visión de uno de los líderes sociales más importantes de la vida contemporánea en México. Volvemos. AC Noticias, periodismo multimedia. Conoce la multiplataforma de Agencia Central de Noticias
e infórmate de los sucesos que están cambiando al mundo. El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo magnífico. Tras vencer en el proceso electoral, el presidente Donald Trump llegará a la casa. Bajo la bandera del combate a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador es electo presidente de México este domingo. Escucha a los protagonistas de la noticia. Esta tarde saludamos al senador. Buenas tardes al diputado. Gracias al coordinador de los... Estamos en la línea telefónica con una de las víctimas de esta... Y entérate del acontecer a lo largo de la República Mexicana y el Valle de México. Buenas tardes. Del Estado de México. Del municipio de Chimalhuacán. Coahuila. Del estado de Colima. En Guerrero. En Ixtapaluca. Del estado de Michoacán. En Oaxaca. Del estado de Puebla. Del estado de Quintana Roo. En el Estado de Querétaro. El Estado de San Luis Potosí. En Texcoco. Pues hasta aquí mi reporte. Para Agencia Central de Noticias. Saludos. Yo soy Francis Martínez. Acompáñame los 365 días del año, sin horarios ni frecuencias. Suscríbete. Hace Noticias, periodismo multimedia. Regresamos en esta entrega especial para todos ustedes en esta plataforma multimedia. Gracias por continuar con nosotros. Se encuentra precisamente en este espacio el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, secretario general del Movimiento Antorchista, en esta conversación, en estas condiciones todavía de emergencia sanitaria en nuestro país, platicándonos un poco sobre el proceso electoral, que ya nos adelantaba un poco cuál es la situación de estos partidos políticos. Sin embargo, estos partidos políticos han anunciado que buscan hacer un frente contra Morena, y Morena también particularmente se juega la continuidad de su proceso político, del proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay un ambiente muy enrarecido porque lamentablemente ya se ve precisamente la injerencia del presidente López Obrador en este proceso electoral, pero ¿qué representa precisamente estos comicios en condiciones de emergencia para los mexicanos, ingeniero Aquiles? Yo creo sinceramente que estos comicios son muy importantes, más que nunca quizás, porque son la oportunidad que tiene el pueblo de reorientar su voto. Diría yo un poco más enérgicamente, de corregir el error que se cometió anteriormente en las elecciones del 2018, en las que se le otorgó todo el poder al partido del presidente, a Morena y al propio presidente, y cuyos resultados estamos comentando y que no son nada plausibles, nada que el pueblo mexicano tenga que agradecer, hablando francamente. Las elecciones que vienen, digo yo, son una oportunidad para que el pueblo corrija, para que el pueblo enmiende las cosas. Evidentemente no son la solución definitiva al problema que está planteado por el actual gobierno, por la Cuarta Transformación, pero sí son una oportunidad para restarle poder, para repartir mejor el poder, diría yo, de modo que haya contrapeso, haya cierto equilibrio a las facultades omnímodas que se atribuye el presidente de la República y los representantes populares tengan una oportunidad mejor de imprimirle a la tarea legislativa, a las labores del Congreso de la Unión, una orientación más acorde con los intereses de la gente, que ataque mejor los problemas más visibles del pueblo y que, pues, de alguna manera, digamos, empecemos a tratar de llevar al país por un rumbo menos errático y por un rumbo menos destructivo, porque las medidas que se han tomado por el gobierno han destruido muchas cosas en el país para perjuicio de las mayorías, y creo que es momento de empezar a tratar de frenar esto y de reorientar las políticas, o reorientar cuando menos la legislación en un sentido más constructivo y
que tenga más en cuenta lo que verdaderamente el pueblo está reclamando y lo que el pueblo necesita. Yo quisiera recordar que entre las funciones del Congreso de la Unión está precisamente aprobar el proyecto de egresos de la Federación. Es decir, los diputados tienen la inmensa responsabilidad de determinar cómo va a gastar el gobierno, el Poder Ejecutivo, todo el dinero que los ciudadanos aportamos al presupuesto nacional vía impuestos. Y claro, hay otras fuentes adicionales que también contribuyen, pero el grueso del dinero que maneja el gobierno lo aportan los mexicanos a través de su presupuesto. Pues el Congreso tiene la responsabilidad de decirle al presidente a través del PEF, del presupuesto de egresos de la Federación, cómo debe gastar ese dinero. Y esto es lo que es una de las deudas más grandes que el actual Congreso, dominado por Morena, tiene frente al pueblo. Ellos han aprobado ya 2 presupuestos abiertamente, en los cuales se privilegian inversiones al Tren Maya, inversiones al aeropuerto de Santa Lucía, que nadie sabe cómo va a funcionar porque está a 40 kilómetros de la capital del país, del aeropuerto Benito Juárez, para la refinería de Dos Bocas, que todo el mundo dice que no va a dar resultado, mientras se le quita dinero al sector salud, mientras se le ha quitado dinero a las guarderías infantiles, a los comedores comunitarios, a los albergues para las mujeres víctimas de la violencia familiar o de sus cónyuges. Se le ha retirado dinero a las vacunas para la infancia, se le han bajado los salarios a la burocracia, a los funcionarios del gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, y se está gastando muchísimo dinero, sobre todo, a programas asistenciales, que son programas a través de los cuales se le entrega dinero a los grupos más desfavorecidos del país, como son los discapacitados, como son los de la tercera edad, como son los jóvenes de preparatoria y universitarios, etcétera. Esto no está mal. Tratar de ayudar a estos sectores olvidados no está mal, pero esto se tiene que contextualizar dentro de una política de verdadero crecimiento y desarrollo de la economía nacional del país en su conjunto. No se puede unilateralizar, no se puede llevar todo el dinero que se quiera o que se necesite a este tipo de programas mientras se descobijan otras inversiones, mientras se dejan sin presupuesto otras necesidades, porque el resultado es el que estamos mirando. Un montón de carencias, un montón de problemas de salud, de seguridad, de educación, de vivienda, de obra, de infraestructura urbana para las comunidades. No hay dinero. No hay dinero ni siquiera para los edificios escolares. Y buena parte de ese dinero se va a los programas asistencialistas. Pero los programas asistencialistas son muy buenos, son excelentes como una medida emergente, pero no como una medida definitiva. Ningún país ha sacado a su gente de la pobreza con estos programas. Es cierto que hay gente que necesita ya mañana, hoy, ya necesita el dinero y hay que ayudarla, pero esto hay que dimensionarlo bien dentro, decía yo, del contexto nacional, porque si creemos que así vamos a provocar o vamos a generar desarrollo y crecimiento y que a la larga vamos a poderle retirar los subsidios a la gente, dejándola ya muy bien posicionada, estamos equivocados y gravemente equivocados. Y eso es lo que está pasando en el país. Y esto está pasando porque los señores diputados han aprobado el presupuesto de egresos en estos términos. Entonces, estaba yo ilustrando por qué es importante la elección que viene, precisamente por esto, porque los diputados necesitan hacer mejor las cosas. Necesitan hacer mejor las cosas, necesitan enderezar la nave del país y eso no lo van a lograr si sigue dominando Morena. Por eso el pueblo tiene que saber que en las elecciones que vienen se juega su futuro. De alguna manera, no quiero exagerar, pero de alguna manera se está jugando el futuro del país. Creo yo
que todos deberíamos contribuir a que la gente lo entienda. Y si al final de cuentas, a pesar de todo, la gente decide votar por Morena, pues ni modo. Pero habrá cometido otra vez un segundo error, es mi opinión. La renovación del Congreso precisamente es uno de los puntos de ratificación de la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, y en ese sentido todo lo que ha hecho ya como gobierno, todo lo que ha hecho como alcalde, todo lo que ha hecho pues digamos desde la presidencia tiene que ser evaluado con miras al proceso electoral. ¿Sería un voto, llamarían a un voto de castigo o llamarían a un voto razonado? Yo soy un tanto refractario, creo que me da un poco de urticaria hablar de votos de castigo. No estamos para andar castigando a nadie. De lo que se trata es de racionalizar el voto, no de castigar. El castigo normalmente obedece a un visceralismo, a un impulso visceral. Y creo que en la política eso es lo peor que se puede hacer. No se trata de castigar a nadie, se trata de abrir los ojos, de entender qué está bien y qué está mal, qué está beneficiando y qué está perjudicando al país, hacer el balance respectivo, porque bueno, todo tiene su lado positivo y su lado negativo, también la Cuarta Transformación, el debe y el haber, lo tiene todo fenómeno, todo proyecto, todo hombre. Entonces, como no se puede eliminar ni el debe ni el haber, no se puede balancear una cuenta solo con puro ingreso, con puro débito, vámonos al saldo. ¿Qué es mayor, el debe o el haber? Y si le aplicamos este criterio de ir al saldo a Morena, el saldo de Morena es absolutamente negativo. Es mucho más el debe, mucho más grande el debe que el haber. Y entonces la conclusión es que esto tiene que cambiar, que no podemos seguir por este camino. Y digo yo, una parte importante, una fuerza importante, una institución importante, decisiva de alguna manera para que esto se corrija, es precisamente el Congreso de la Unión. Por eso es que yo creo que sí es una tarea verdaderamente nacional y bueno, ¿por qué no decirlo patriótica, de amor a México, el que equilibremos las fuerzas en el Congreso? El que se modifique la correlación en el Congreso, porque la dominación absoluta de Morena nos está llevando a la ruina, nos está llevando al desastre. Y si no, pues que lo diga el descontrol de la pandemia. Yo no estoy exagerando nada. Y no nos hemos metido, porque el programa tiene sus limitaciones, al terreno de la economía. ¿Qué está pasando en el terreno de la economía? Estos son temas un poco más difíciles para la gente, pero yo pudiera decir sintéticamente que la economía mexicana es también un desastre. Y eso, no nos engañemos, la gente no lo sabrá, pero lo va a pagar. La gente lo va a pagar. Lo va a pagar con desempleo, con menos ingresos, con menos apoyos para la vivienda, para la salud, para la educación de sus hijos. En fin, más pobreza para la gente va a ser el resultado del hecho de que tengamos una economía en zona de desastre. Morena está apostando a la pulverización del voto con estos nuevos partidos políticos que se aprobaron recientemente. Por el otro lado vemos la alineación que ya han hecho el PRI, el PRD y Acción Nacional, en donde ustedes también han puntualizado en dónde hay coincidencias y en dónde hay diferencias. Frente a este escenario, ¿ustedes apoyarán esta alianza o qué es lo que le dicen precisamente a los mexicanos en torno a este primer dique que se constituye para el proceso electoral? Yo creo que la alianza es correcta. Yo creo que era necesaria la alianza. Y hubiera hablado muy mal de la oposición, adicionalmente a los déficits que yo creo que ya tiene y que no se va a quitar de encima. No lo digo yo, no soy yo su juez. Se puede documentar, está documentado que la oposición no ha sabido jugar su papel. Pero bueno, sería un agregado y no cualquier agregado adicional a
a la deuda que tiene la oposición con el país, no haberse aliado para hacerle frente a Morena. Pienso que es correcto, pienso que la situación lo necesita y nosotros estamos de acuerdo con esa alianza. Pero no lo digo ahora, no es una cuestión que yo me saque de la manga momentáneamente, ha sido la posición de Antorcha desde antes de que existiera esta alianza. Nosotros llamamos reiteradamente, antes de que esto fuera ya una realidad, precisamente a eso, a un frente nacional, precisamente no tanto para defenestrar, para sacar del poder a Morena, porque no están todavía las condiciones para eso, pero sí, como digo, para equilibrar más el poder, para balancear mejor el poder del presidente y de su partido, porque el país así lo está requiriendo. Antes, pues, decía yo, de que estuviera la alianza fuera una realidad, nosotros hemos llamado, porque así lo vemos, porque así lo entendemos. No buscamos nada, no queremos nada, nosotros no somos buscachamba, sino porque creemos que el país así lo requiere. Hemos llamado y hemos sido partidarios de la formación de un frente nacional. Ahora que se forma con ciertas diferencias, que no es precisamente lo que nosotros pensamos, pero finalmente es una alianza de 3 partidos que tienen bastante probabilidad de hacer peso o contrapeso al poder de Morena. No lo vamos a desmentir, no vamos ahora a contradecir eso solo porque no se hizo como nosotros queremos. Me parece que sí, es de aplaudirse, es de aprobarse y digo yo, incluso es de desearse que tenga éxito la alianza. Es decir, que logre la alianza, si no derrotar totalmente a Morena, cuando menos equilibrar mejor el poder dentro de la Cámara de Diputados. Ese es el lado positivo y que yo aplaudo y que yo apruebo en relación con la alianza. Pero debo decir claramente, no es lo que Antorcha propone. ¿Por qué no? Porque Antorcha ha dicho y seguimos sosteniendo, el problema no es solo contrabalancear a Morena en el Congreso. El problema es acabar con la desigualdad y con la pobreza que está causando todos los males del país. Ahora sí, para decirlo con una palabra. Y para eso se requiere un proyecto de país distinto, diferente, superior al de Morena. Y además un proyecto de país que tenga en cuenta, que coloque en el centro de sus preocupaciones los problemas, es decir, las necesidades de la gente. Precisamente el reparto equitativo de la renta nacional y la atención de otras demandas de la gente, como son la salud, la educación, la vivienda y todos los servicios urbanos que la gente necesita para vivir bien. Para vivir bien, incluso problemas medioambientales que se tienen que atender, porque es otro problema que no hemos tocado y que es un problema gravísimo que no estamos atendiendo. La Cuarta Transformación no lo está atendiendo. Es puro ruido eso de Sembrando Vida, es puro ruido. No va a suceder nada allí, se está gastando dinero en balde. Entonces, eso es lo que nosotros hemos dicho. Eso es lo que hace falta. Y cuando empezamos esta plática, Francis, fue lo que yo dije, que este es el problema y que este es el problema que se tiene que resolver. Y está claro que la alianza no está pensando así. La alianza está tratando, sí, de frenar, de contrabalancear a Morena. Es decir, de que el poder se reparta mejor y ellos van a salir ganando en eso. Pero y yo pregunto, ¿y las masas trabajadoras? Y la desigualdad y la pobreza, ¿qué le estamos diciendo a la gente con eso? No es ahora, no lo digo ahorita solo para quedar, para cerrar bien la entrevista, lo digo porque así ha sido nuestro punto de vista. Y esta es una diferencia. Esta es una diferencia con el frente que están formando PRI, PAN y PRD. Está bien. Hubiera sido un error gravísimo que no se hubieran aliado, pero lo cierto es que no es suficiente. Algo vamos a ganar si se contrabalancea Morena. ¿Antorcha va a ganar con eso? Sí, va a ganar Antorcha. ¿Qué va a ganar? Mejores condiciones para seguir luchando por lo que Antorcha quiere, por lo que Antorcha cree. Un proyecto de país distinto, un proyecto de país que tome en cuenta el verdadero problema de México y de la gente de México, que ya dije cuál es,
y que la gente lo entienda, lo acepte, lo haga suyo y se nuclee, se organice detrás de ese proyecto para que lo pongamos en práctica. Eso no lo está haciendo la alianza, no se los voy a recriminar, son libres ellos de ver las cosas y de actuar como quieran, pero yo también soy libre de decir cómo ve Antorcha las cosas y qué es lo que Antorcha propone para el país, que no es la primera vez que lo decimos. Esta es la mirada del ingeniero Aquiles Córdoba Morán al proceso electoral de 2021, junio próximo, en donde también los actores políticos están centrando su atención y particularmente también el partido en el poder. Al regreso de esta pausa, terminamos esta conversación con el ingeniero Aquiles y si nos permite, ingeniero, vamos a una pausa y regresamos. Sí, gracias. AC Noticias, periodismo multimedia. Conoce la multiplataforma de Agencia Central de Noticias e infórmate de los sucesos que están cambiando al mundo. El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo magnífico. Tras vencer en el proceso electoral, el presidente Donald Trump llegará a la casa. Bajo la bandera del combate a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador es electo presidente de México este domingo. Escucha a los protagonistas de la noticia. Esta tarde saludamos al senador. Buenas tardes al diputado. Gracias al coordinador de los... Estamos en la línea telefónica con una de las víctimas de esta... Y entérate del acontecer a lo largo de la República Mexicana y el Valle de México. Buenas tardes. Del Estado de México. Del municipio de Chimalhuacán. Coahuila. Del estado de Colima. En Guerrero. En Ixtapaluca. Del estado de Michoacán. En Oaxaca. Del estado de Puebla. Del estado de Quintana Roo. En el Estado de Querétaro. El Estado de San Luis Potosí. En Texcoco. Pues hasta aquí mi reporte. Para Agencia Central de Noticias. Saludos. Yo soy Francis Martínez. Acompáñame los 365 días del año, sin horarios ni frecuencias. Suscríbete. AC Noticias, periodismo multimedia. Regresamos a esta conversación con el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, líder nacional del Movimiento Antorchista Nacional, organización con cerca ya de 5 décadas de trayectoria en la vida política mexicana. Así es, Francis, sí. 46 años, 47 años. Con muchísima experiencia, con mucha gente que se ha venido sumando a su movimiento, que ha visto con buenos ojos sus pronunciamientos en redes sociales ahora con esta etapa de pandemia. Sin duda, la participación de una organización como la suya da vitalidad a la lucha política en nuestro país. También estarán participando con sus propios candidatos en algunos lugares donde tienen presencia. ¿Qué mueve precisamente a los candidatos antorchistas ser parte de este juego electoral que está próximo y que ya lo han hecho en otras ocasiones con triunfos muy importantes y con lecciones también muy importantes dentro de su movimiento? Yo decía al principio de la plática, Francis, que los pueblos instintivamente, quizás en una buena mayoría de los casos, de todos modos saben que para intentar un cambio social, un cambio económico, un cambio, digamos, en la estructura de la sociedad, tiene que tener en sus manos el poder político. Y por eso toda lucha empieza como una lucha por el poder político. Los partidos políticos, si son verdaderos partidos políticos, no tienen otro objetivo más que la conquista del poder. ¿Por qué? Porque el poder es la palanca fundamental, indispensable para poder pasar al terreno de los hechos, para poder aplicar la concepción, el modelo, el proyecto de país o de sociedad que cada partido, que cada político tenga en mente, que defienda y que sostenga, porque crea que eso es lo que conviene al país, a la sociedad. Entonces, en esto Antorcha no puede ser una excepción. Nosotros somos una organización política y somos una organización política que a lo largo de los años hemos logrado dar forma a un cierto diseño, todavía un boceto, pero
pero ya con perfiles bastante definidos del modelo de país que nosotros queremos o que creemos que le haría bien a México, que México necesita. Y puesto que tenemos un proyecto de país que le faltan detalles o quizás correcciones, modificaciones, eso lo dirá el tiempo, pero tenemos un proyecto de país que queremos convertir en realidad como cualquiera que sea un político de buenas intenciones, y por lo tanto tenemos que pelear el poder político. No somos un partido político, pero no porque no queramos ser un partido político, no porque no entendamos la importancia de ser partido político, sino porque ser partido político tampoco es una cuestión voluntarista. No es que si yo quiero ser partido me vuelvo partido político, tengo que crear las condiciones. Y particularmente si se trata de buscar o de ser un partido político que no haga exactamente lo mismo, que no siga el mismo modelo de otros partidos políticos que bien vemos, pues que no le han resuelto su problema al país, precisamente porque no se identifican con el pueblo y porque se han preocupado por darle forma a un proyecto en que se reflejen con exactitud y con profundidad, de manera completa y además de manera realista, viable, las necesidades del pueblo. Y entonces hay una especie como si faltara un eslabón entre los partidos políticos y el pueblo, como si fuera, digamos, una cadena rota en la que falta un eslabón. ¿Cuál es ese eslabón? El proyecto político que refleje las necesidades del pueblo. La Antorcha quiere ser un partido que no tenga esta laguna. Quiere formar un partido en el que pueblo y gobierno estén unidos mediante un eslabón sólido, que es precisamente el proyecto de país que nosotros proponemos, y que no lo proponemos para beneficio del partido, ni de los cuadros, ni de los líderes del partido, sino precisamente poniendo en el centro los intereses populares. Entonces, no somos un partido, pero queremos ser un partido político. Estamos trabajando para transformarnos en un partido político, pero sabemos que tenemos que llenar requisitos difíciles, tenemos que llenar requerimientos indispensables, infaltables, si queremos ser un partido político, como dijo alguna vez Lenin, un partido político de nuevo tipo. No un partido político como los que ya existen, porque ¿qué lógica tendría formar un partido como los que ya existen si hay muchos? Si esos partidos estuvieran llenando el hueco que debe llenar un verdadero partido, nosotros no tendríamos ningún interés en formar otro partido. Nosotros no nacimos para buscar el beneficio de los dirigentes o de los antorchistas, de los militantes de Antorcha. Nuestro proyecto siempre ha sido muy claro. Quizás no lo hemos sabido llevar, quizás hayamos cometido errores, quizás no tengamos la altura que necesita el pueblo, pero nosotros sí, lo hemos dicho siempre, nosotros no nacimos para pelear poder y dinero para los líderes o para nuestros militantes, nacimos para luchar por un país mejor, por un país más equitativo, en donde no haya, por un lado, opulencias insultantes, fortunas gigantescas, y del otro lado, una gran masa de gente que apenas alcanza a tener lo suficiente para vivir. Esos contrastes, esa desigualdad tan honda, tan lesiva, tan dolorosa, no es lo que a México le conviene, y eso es lo que nosotros queremos combatir. Queremos que no haya extremos, ni de opulencia ni de miseria, que nuestro país sea más equilibrado, que sea más igualitario, que tenga más estabilidad, que tenga paz social, pero basada en la plena satisfacción de las necesidades populares, no basado en leyes represivas o en amenazas o en el uso de la fuerza o en la manipulación y el engaño. Eso es lo que hacen muchos partidos. Eso es lo que está haciendo Morena. No es una cosa que yo me atreva a afirmar, digamos, arbitrariamente. Es que hay muchos datos, hay mucha manera de sustentar esto. Eso no es lo que quiere Antorcha.
Sí queremos un país tranquilo, estable, en paz, pero basado en la satisfacción plena de las necesidades populares. Para crear ese partido hay que sudar, hay que trabajar. Llevamos 50 años, cerca de 50 años, y todavía nos falta un tramo por recorrer, pero hemos caminado, hemos avanzado. Y una prueba de que hemos avanzado son estas pequeñas todavía manifestaciones o apariciones de Antorcha en la lucha electoral. Esto es más que nada casi a manera de ensayo, a manera de ir aprendiendo cómo se hacen estas cosas, con vistas a tener más elementos, estar mejor educados, mejor preparados para llevar adelante la lucha política, la lucha en serio por el poder del país cuando nos hayamos transformado en un partido político. Pero con la cobertura, con la membresía que tiene Antorcha Campesina, son limitados estos espacios, considerando el trabajo de base que ustedes están exponiendo a los mexicanos. Sí, precisamente esta desigualdad, o cómo se podría decir, esta representación que Antorcha tiene en este terreno, en el terreno electoral, que no es la que debiéramos tener cuantitativamente hablando, si se toma en cuenta la presencia, la fuerza de masas que tiene Antorcha, se explica precisamente porque no somos un partido político. Y en México, aunque existe la figura de los candidatos independientes, todos sabemos que eso es puro engaño, ¿no? Eso y echar una botella al mar a ver si llega al otro lado es lo mismo, ¿no? Finalmente, en México, el monopolio de los registros, el monopolio de la lucha electoral, la tienen los partidos políticos. Y es un monopolio legal, es un monopolio que les concede la ley. Si no eres partido político, tú no puedes registrar candidatos prácticamente, ¿no? No puedes aspirar a gobernar un estado o un distrito, lo que sea, ¿no? Y como Antorcha no es un partido político y los partidos políticos tienen este monopolio, pues entonces Antorcha tiene que pedirle a los partidos, tiene que pedirle al partido en el que hemos militado, que es el PRI, pues que nos registre. Y bueno, como todos los partidos están integrados por grupos, por fuerzas reales, con intereses y con ambiciones reales, pues evidentemente que no es tan fácil decir, bueno, mira, esto es lo que yo merezco, pues dámelo porque lo merezco, ¿no? Ese tipo de reparto de las candidaturas no se da tan racionalmente, ¿no? Más bien son otros factores que intervienen en ello y bueno, el resultado es el que vemos, la escasa representación del movimiento antorchista. No queremos, es decir, ¿estamos inconformes con eso? Pues diría yo que sí, pero no se vale dar cosas contra el aguijón, como suele decirse. No se vale inconformarse contra lo inevitable. Si nosotros queremos tener la representación que merecemos, tenemos que dar el salto a convertirnos en partido político. De hecho, se hizo ya un intento aquí en Puebla, y lo digo porque ahí se ve claramente, es decir, que el ser un partido político no solamente significa reunir las condiciones, por ejemplo, tener la membresía suficiente. Hay otras fuerzas, hay otros intereses muy poderosos que si sienten que un nuevo partido político, y en el caso de Antorcha, pues con mayor razón, no está, es una amenaza, vaya, para sus intereses, no lo van a poder controlar, no lo van a poder dominar, pues simplemente maniobran descaradamente para impedir que aparezca, que adquiera el reconocimiento legal ese partido. Y aquí en Puebla lo vemos. Se inventaron una serie de argumentos disque legales, pero que son ridículamente falsos, absurdos a todas luces. Y lo más delicado, lo más preocupante, estos argumentos falaces, evidentemente insostenibles, los validó el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, el órgano nacional encargado de hacer justicia en este terreno avaló las mentiras del gobierno de Puebla. ¿Por qué? Porque la línea viene desde la Presidencia de la República. Antorcha no debe ser partido político. Entonces,
veamos lo difícil que es ser un partido político, ¿no? Pero nosotros, obviamente, vamos a seguir y vamos a seguir. Precisamente nuestro deseo de que se equilibre el poder, nuestro deseo de que se le reste poder a Morena en las próximas elecciones, tiene mucho que ver con esto. Necesitamos nosotros más respeto, necesitamos otro ambiente político, legal, jurídico, necesitamos otra visión de las cosas, de las necesidades de la población, para que nuestro proyecto no esté sometido a la arbitrariedad y a la represión, para que no se nos impida seguir trabajando. Y pensamos que en caso de que la coalición que se ha formado logre este objetivo de limitar el poder de Morena, pues, dije yo hace un momento, ¿qué va a ganar Antorcha? Esto precisamente, mejores condiciones para continuar nuestra lucha, que en lo inmediato, diría yo, o como una de las metas claras que no podemos negar, que tenemos que tener siempre presente, una de ellas es transformarnos en partido político. La visión del ingeniero Aquiles en torno a esta perspectiva sobre su movimiento y sin duda hablar de desigualdad, hablar de pobreza por parte de una organización que tiene esta característica, independencia política y financiera que hemos comentado en otras entrevistas, ingeniero, sin duda marcan una serie de retos muy importantes para su organización. Recientemente comentó el informe de la Oxfam en donde lamentablemente los jóvenes son los que están perdiendo esta credibilidad en las instituciones, pero en Antorcha esto es diferente, tienen ustedes una visión diferente al respecto. Sí, yo creo que más que lamentarlo, yo estoy muy alegre, muy contento de que sean los jóvenes precisamente los que se estén dando cuenta de que lo que está fallando es el modelo económico, que lo que está fallando es el sistema económico y que por lo tanto hay que cambiar el sistema económico. A mí me parece que esto es verdaderamente fundamental, verdaderamente importante. Esto es lo que le da esperanzas a todos los países, no solo a México, de un futuro mejor. Porque bueno, los viejos algo podemos hacer. Nuestra experiencia, nuestra mesura quizá, nuestra voluntad ya probada por el tiempo de seguir adelante manteniendo una línea pues, que está probada por la práctica, pues obviamente tiene en los viejos un buen apoyo, pero una organización que admite llegar a lo que se llama la gerontocracia, gobernada por puro viejo, es una organización que está al borde de la muerte, indudablemente. Eso le pasó a Rusia. Llegó un momento en que todos sus líderes ya eran de 80 o de 75 años más para adelante, tuvieron que recurrir a un joven improvisado como Gorbachov y ya vemos a dónde fueron a dar las cosas. Yo creo que Estados Unidos está padeciendo el mismo fenómeno. Tampoco tuvieron candidato joven para oponerle a Trump y entonces meten a una gente mucho mayor que evidentemente pues todo el mundo está diciendo que está incapacitado para gobernar. Entonces, como ve Antorcha la inquietud de los jóvenes, la aplaude. Qué bueno que sean los jóvenes y ahora los jóvenes mexicanos. Ojalá que los jóvenes mexicanos estén dentro de este diagnóstico de la Oxfam, que se den cuenta de que las cosas están mal desde la raíz, que lo que está mal no es López Obrador, ahora siguiendo más a fondo, lo que está mal es el sistema. López Obrador en última instancia, la cuarta T en última instancia, no es más que una prueba de que en el sistema algo está mal y que está buscando la salida, y en esta búsqueda un tanto errática, pues se pueden cometer errores como confiar en un partido y en una persona pues que no era la adecuada, pero finalmente tiene el lado positivo de que demuestra que el pueblo busca un cambio, quiere un cambio, se necesita un cambio. Y entonces yo creo que es muy importante, decía yo, que sean los jóvenes los que se estén dando cuenta. Antorcha busca
tiene una política definida desde siempre para incorporar a jóvenes, para tratar de responder a ciertas inquietudes inmediatas, como el estudio, por ejemplo, como la mejoría de los centros educativos, como la mejoría de los niveles académicos, la excelencia académica, etcétera, etcétera. Pero además también tiene para los jóvenes otras oportunidades, otros campos de acción en donde los jóvenes se pueden desenvolver. Las múltiples actividades de Antorcha le ofrecen casi a cualquiera que tenga inquietudes verdaderas una oportunidad para desarrollarse. Tenemos un sector salud, el que quiera ser médico y trabajar con Antorcha lo puede hacer. Tenemos grupos culturales, te gusta la danza, te gusta el baile, te gusta la poesía, te gusta el teatro, Antorcha te ofrece una oportunidad. Eres un gran deportista o te gusta el deporte, Antorcha te da oportunidad de que te desenvuelvas. Es decir, estamos creando muchos campos de acción para la juventud, tratando de que los jóvenes nos conozcan, tengan un lugar dentro de nosotros y bueno, poco a poco irlos convirtiendo en políticos de conciencia. Es decir, educándolos políticamente, porque el país no lo van a salvar los grandes deportistas, son buenos, pero no lo van a salvar. No lo van a salvar los grandes bailarines o los grandes actores de teatro. Son buenos, pueden ayudar, pero ellos no van a hacer el cambio. Para hacer el cambio se necesita convertirse en un político, tener conciencia política. Y se puede ser médico con conciencia política, y matemático con conciencia política, y bailarín, y cantante, y teatrero con conciencia política. Así que Antorcha invita a los jóvenes a estas actividades, pero no ocultamos el propósito. Nuestro propósito es educarlos, politizarlos y convertirlos en agentes del cambio. Yo llamo a los jóvenes. Ahora sí que con el corazón en la mano, no les impongo nada, no quiero aparecer como manipulador, pero sí los llamo a que conozcan Antorcha, a que se sacudan toda la mugre que se ha dicho sobre nosotros, que esa es otra cosa que no tocamos, pero de la que yo estoy muy consciente, que nos conozcan, que no crean lo que les dicen. Bueno, ¿qué les cuesta comprobar por sí mismos, no? Antorcha es otra cosa. Nosotros ofrecemos campo para los jóvenes y para nosotros es muy importante la incorporación de jóvenes, porque organización que no se nutre con jóvenes y se deja gobernarse, se deja envejecer hasta llegar a la gerontocracia, esa organización está al borde de la muerte, lo quiera o no lo quiera. Una organización que no se nutre de jóvenes es una organización que se va a morir tarde o temprano, y seguramente más temprano que tarde. Antorcha no quiere eso, por eso llamamos a los jóvenes a que se hagan antorchistas. Ingeniero, le agradecemos muchísimo la oportunidad de abrirnos este espacio y de poder comentar a la opinión pública esta mirada tan profunda desde uno de los movimientos sociales más importantes en la vida contemporánea del país. Gracias por su tiempo y por la posibilidad de platicarlo con nuestra audiencia. El agradecido soy yo, Francis, a ti y a todos los que miran y te escuchan en la Agencia Central de Noticias. A todos, muchas gracias. Y espero que no sea la última vez, espero no haber espantado a tu público. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Esto fue una entrega especial para Agencia Central de Noticias. Muchísimas gracias por su atención. Esto fue Agencia Central de Noticias. Síguenos de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde por Éxtasis Digital 1530 de AM y en www.radiocolibrí.com.mx.